Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, el día de ayer hemos presentado un panorama ciertamente un poco preocupante o triste sobre lo que sucedió con el sacerdocio en Israel, ya desde el principio, ya desde Aarón. Básicamente es como una decadencia que podemos describir en tres fases. Primero, una dificultad en la fe, una serie de grietas en la fe. Luego, las transgresiones. Yo no me voy a ceñir a ese ritual, pero de la liturgia se pasa pronto a la moral. No sigo el ritual en la liturgia, no sigo la moral en mi vida. Entonces, los sacerdotes, Jofni y Finés, son el ejemplo típico de eso. Empiezan haciendo lo que quieren en la liturgia y después empiezan a hacer lo que quieren con la gente de Dios, especialmente abusando de mujeres. Por último, se llega a la situación en la que se persigue al que no piense como nosotros. Ese es el caso triste que encontramos en los saduceos. O sea, todo empieza por un tema de fe. Por eso hemos mencionado que esta doctora de la iglesia, Santa Catalina, decía: lo primero que hay que pedir para el sacerdote es que tenga fe. Palabras semejantes tenía el Papa Benedicto cuando inauguró el año de la fe. Decía él: no demos la fe por descontada, no la demos por supuesta. Es un don de Dios, es un don que puede crecer, pero es un don que también puede perderse. El apóstol Santiago nos habla de una fe muerta que no da fruto. Entonces la pregunta a la que queremos responder con la ayuda de Dios el día de hoy es: ¿y cómo se renueva la fe? Antes de intentar una respuesta, yo quiero recordar una anécdota de un misionero por allá del siglo XVI, un fraile dominico llamado Luis Bertrán. Luis Bertrán estuvo predicando en el norte de Colombia, un poco en la zona de los actuales Santanderes y también por la costa. Era un hombre muy fiel en su oración. Él llevaba su breviario a todas partes. Y en alguna ocasión estaba evangelizando en una tribu y él tenía una pequeña chocita que era su lugar de descanso y de oración. Y entonces él tomó su breviario a cierta hora del día, se puso a hacer sus oraciones. Los indígenas estaban, por supuesto, extrañados de ese personaje que vestía tan raro y que a duras penas lograba hacerse entender. Pero lo que más les llamaba la atención era: se pasa el rato hablándole a un libro. Esa era la manera como ellos interpretaban las oraciones de Luis Bertrán. Le está hablando a un libro. Cuento esa anécdota porque si uno cuando está haciendo oración se siente en contacto con Dios Padre, cuando uno se siente lleno del Espíritu Santo, cuando uno se siente siguiendo el camino de Cristo, pues la oración tiene sentido. Pero tal vez a usted y a mí nos ha pasado que a veces la oración se nos convierte en eso, en hablarle a un libro.
En una convivencia con unos muchachos universitarios, un joven me contaba de sus dificultades de fe. Y hablábamos un poquito de la oración. Y entonces me dice él esta frase que se me quedó guardada porque muestra por dónde empiezan las crisis de fe. Decía él: yo trato de hacer oración. Él venía de una familia piadosa. Yo trato de hacer oración, pero es que yo no siento, oiga esta frase, yo no siento que haya alguien al otro lado. ¿Recuerdas lo que decíamos en la charla pasada sobre lo visible y lo invisible? Yo puedo ver lo que yo hago, yo puedo ver el libro que tengo, pero ¿le estoy hablando al libro o le estoy hablando a quién? Ahí empieza la dificultad de la fe. Uno de los sacerdotes que confiesan o confesaban, no sé si sigue ahí, en la Basílica de Santa María Mayor, allá en Roma, basílica que es muy conocida, entre otras cosas, por ese ministerio de la confesión en muchas lenguas. Uno de esos sacerdotes me contaba cuál era la única pregunta que él necesitaba hacerle a un sacerdote. El sacerdote me decía: él puede caer en muchas cosas, como todo ser humano, puede caer en muchos pecados, pero la única pregunta que yo tengo que hacerle al sacerdote para que esa confesión sea provechosa es: Padre, ¿cómo está su oración? ¿Cómo está su oración? ¿Se siente usted encontrándose con Dios, siguiendo a Cristo, ungido por el Espíritu Santo, o se siente usted hablándole al libro? Porque claro, uno se cansa de hablarle a un libro, uno se cansa de repetir los mismos salmos, uno se cansa de pasar esas páginas del misal para un lado y para otro. Todo eso cansa oír problemas y mediocridades en el confesionario una y otra vez. Pero en cada uno de los sacramentos hay una parte bella. Lo que sucede es que la parte bella siempre es la parte invisible. Yo puedo mirar el sacramento de la confesión como escuchar problemas y porquerías de la gente. Puedo ver la confesión así. O puedo verla como el encuentro del Padre misericordioso que sale en búsqueda de sus hijos amados. Y en ese caso, en ese segundo caso, yo voy a ver el ministerio sacerdotal como la oportunidad que me da Dios de presenciar en primera fila, de un modo cercanísimo, único, su amor que restaura a una persona. Estoy viendo a Dios restaurar a esta joven. Estoy viendo a Dios restaurar a este hombre. Estoy viendo a Dios restaurar la fe y la vida de este anciano. La parte que se ve de la vida sacerdotal es aburrida, repetitiva, pesada. Tantas misas, muchas veces por circunstancias pastorales, varias misas en un día, 3, 4, 5 misas. Es pesado, pero si mis ojos pudieran ver, entonces podría darme cuenta de lo que está sucediendo. En la biografía que estamos escuchando del santo cura de Ars, San Juan María Vianney, se insiste muchas veces en que él oraba frente al sagrario. Ahí pasa lo mismo que con el libro. Estoy frente a una cajita. Estoy mirando una cajita, 2 horas mirando una cajita. Realmente es tedioso, siento que estoy perdiendo el tiempo, mejor me voy a hacer otra cosa. Quizás me voy al gimnasio, quizás me voy a hacer algo. Pero ¿qué pasaría si yo pudiera descubrir qué es lo que está sucediendo ahí? Entonces mi vida sería otra. Por eso la inmensa importancia de la pregunta: ¿y cómo es que crece la fe? ¿Cómo es que se hace posible la fe? Aquí hay que aclarar algo muy importante, mis queridos hermanos,
Y eso muy importante es que cuando nosotros hablamos de fe, no estamos hablando de sugestión. La fe, hermanos, la fe no es sugestión. ¿A qué llamamos sugestión? Pues como a un repetirse. Hoy tiene una cierta popularidad algo que se llama programación neurolingüística. Por supuesto, yo no lo recomiendo. Tiene unas derivaciones pelagianas que no son del caso discutir ahora. La programación neurolingüística básicamente consiste como en inscribir en el cerebro ciertos programas, así como usted le mete un programa al computador. Por eso se habla de programación. A través de las palabras, lingüística, usted programa las neuronas, neurolingüística, programación neurolingüística. La fe no es programación neurolingüística, no es un ejercicio de autosugestión. La fe tampoco es, hermanos, una especie, ¿cómo lo llamaríamos? La fe no es una especie de huida de la realidad, hagamos de cuenta que. No, la fe no es un hacer de cuenta que. No es un ejercicio de fantasía, ni de ilusión, ni de sugestión, ni de programación. En su esencia última, la fe es una respuesta. Creo que el evangelista que mejor lo capta o mejor lo expone es San Juan. Frase absolutamente clave del Evangelio de Juan es aquella que encontramos en una de las escenas del resucitado. Pedro y Juan corren al sepulcro. Juan corre más que Pedro y llega primero, pero espera respetuosamente a que entre primero Pedro. Pedro entra y ve las cosas que están ahí, pero Pedro no había estado en el momento de la sepultura. Sabemos en dónde estaba Pedro, por allá escondido llorando. Pedro no había estado en la sepultura, en cambio Juan sí. Después de que entró Pedro, entra Juan, y Juan se da cuenta cómo están las cosas dispuestas, y se da cuenta que todo está como lo habían dejado el viernes. Todo está menos el cuerpo del Señor. Es evidente que quien va a robar un cadáver no se pone en la tarea de quitar todas las vendas y sudario y todo para dejarlo todo igual y llevarse el cuerpo desnudo. Entonces suelta el evangelista esta frase refiriéndose a ese discípulo amado que creemos que es el mismo Juan. La frase es: y vio y creyó, kai eiden, kai episteusen, y vio y creyó. O sea que en contra de lo que luego han dicho tantos, la fe no es una apuesta en el vacío. Tanto el pensador católico Blas Pascal como el filósofo protestante Søren Kierkegaard hablaron de la fe como una especie de apuesta, algo así como: no sé, pero voy a echar por aquí. Esa manera de ver la fe realmente la convierte en una especie de fantasía, a lo sumo, repito, una apuesta, no más. Pero en la Biblia la fe no es eso. Como sabemos, para el evangelista Juan la clave de lectura de su evangelio es la palabra signo, las señales. Cuando sucede Caná, esta fue la primera de las señales. Y Jesús da a lo largo de su ministerio 7 señales. ¿Y las señales para qué son? Son para verlas. ¿Y qué pasa cuando uno ve la señal? Cuando uno la ve en profundidad, cuando uno no se queda con la exterioridad del signo, sino que lo lee, lo entiende, entonces uno llega a la fe. Es decir, la fe no es una creación nuestra, no es una suposición de nuestra mente, no es un esfuerzo de nuestro corazón, no es forzar el corazón. La fe, al contrario, es una especie de apertura de parte nuestra que acoge el signo dado por Dios. Cuando acogemos,
sin barreras y sin prejuicios ese signo, entonces Dios escribe el don de la fe en nosotros, porque es eso exactamente, es un don. No se puede crear por una suposición, por un esfuerzo nuestro, ni se puede crear tampoco por una demostración rigurosa a la manera de las matemáticas. La fe es un don, pero un don que está ahí para que lo recibamos, de modo que Dios da la propuesta y viene la respuesta. Fíjate lo que nos dicen las bodas de Caná. Este fue el primero de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea, y sus discípulos creyeron en él. Vio y creyó. En el capítulo 6 de San Juan encontramos algo semejante. Después de la multiplicación de los panes, la gente se apega a Cristo y lo buscan. Y entonces le dicen: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Y entonces Jesús en ese diálogo les dice: ustedes vienen no porque hayan visto los signos, sino porque comieron hasta saciarse. Ese verbo que utiliza, de nuevo el verbo ver, no significa simplemente constatar con los ojos del cuerpo, es darse cuenta, leer el signo. Así es como se produce la fe. Ahora bien, la gran propuesta, el signo por excelencia, es el mismo Cristo. Por eso encontramos en el capítulo 14 de San Juan esta frase preciosa, única del Señor: no se inquiete vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Creed también en mí. Con esa advertencia previa: no se inquiete vuestro corazón, no se inquiete. Yo creo que esa frase la necesitamos hoy, y mientras estoy hablando le estoy pidiendo al Señor que nos permita escuchar esa frase con nuestro corazón. En medio de las tentaciones y dificultades de nuestra vida sacerdotal, no se inquiete vuestro corazón. Llega una seducción poderosa de las riquezas, llega una seducción poderosa de la carne, llega el miedo que produce el ataque del demonio, la extrañeza, la confusión, la inseguridad que nos produce ir en contravía de lo que el mundo propone. Cuando uno de sacerdote a veces tiene que hablar de ciertos temas y uno se da cuenta que uno es el único que los habla, que nadie más hace eso. Esto vale en temas de justicia social, esto vale en moral sexual, esto vale en tantas cosas, en espiritualidad. Fíjese, por ejemplo, en justicia social. A nadie le interesa lo que se haga con los abortados. A nadie le interesa esas criaturas, a nadie le interesan. Cuando uno toma una opción pro vida, vigorosa, muy pronto uno se da cuenta que está solo, que la iglesia como tal está sola. Y a veces incluso dentro de la misma iglesia, como que hay unos que no reaccionan mucho. Entonces, el ser pro vida te deja solo. Si vamos a hablar de moral sexual y vamos a tomar en serio lo que es el cuerpo humano, una gran cantidad de enseñanzas le hacen sentir a uno: parece que yo soy el único tonto que todavía cree en esto. Parece que yo soy el bobo que sigue hablando de la inmoralidad de los anticonceptivos y de la masturbación, y pues yo soy el único tonto, ya todo el mundo cree que eso es normal, todo el mundo lo vive abiertamente. Entonces, a veces uno se siente solo. Y así como el que está subido en una montaña y experimenta la fuerza del vendaval, siente que no va a aguantar, así también le pasa al sacerdote. Piense en el tema de justicia social. Todos sabemos que en esta sociedad y en este mundo parece que hubiera seres humanos de primera categoría, de segunda, de tercera, y yo no sé de cuántas. Y algunos de los seres humanos, especialmente los más pobres, especialmente los campesinos que no tienen conocimiento, son personas que no valen, que no interesan, son personas cuyos derechos se pueden pisotear. Cuando usted toma una causa de esas, usted se siente solo y usted siente que se le viene encima un Goliat. Y en esas circunstancias, hermanos, y en esas dificultades, necesitamos escuchar la voz de Cristo. No se inquiete vuestro corazón.
creed en mí. Bueno, el resto de esta predicación es solamente para responder a esta pregunta. ¿Y cómo se da la credibilidad en Cristo? En el capítulo 6 de San Juan precisamente le preguntan, ¿y tú qué signo haces para que creamos en ti? La respuesta última de Cristo es que no es el signo que yo hago, es que el signo soy yo. Pero ya llegaremos a esa parte. Entonces vamos a hablar de los signos de credibilidad de Cristo. ¿Cuáles son los signos que Cristo nos da para despertar, para hacer renacer la fe en nosotros? ¿Qué nos da Cristo para que renazca la fe en nosotros? Para que no nos quedemos en la duda, en la cobardía, en la vacilación, en la ambigüedad. ¿Qué nos da Cristo? Felizmente he encontrado esta colección de palabras. Son 10 palabras que son 10 grandes signos de credibilidad de Cristo. Y para recordarlas hay un ejercicio mnemotécnico interesante. Resulta que cada una de ellas empieza con las primeras 10 letras del alfabeto. O sea que nos vamos desde la A hasta la J. Dejemos quieta la Che, esa la dejamos quieta. Entonces son 10 palabras que empiezan con las primeras 10 letras del alfabeto. Repito, es un ejercicio mnemotécnico. Querido hermano sacerdote, estas palabras nos pueden servir en 2 sentidos. Primero, para acercarnos de una manera nueva a leer el Evangelio y a la fe en Cristo. Segunda, porque también nosotros estamos llamados a despertar la fe en el pueblo de Dios. Y entonces es muy hermoso que nosotros sepamos que necesitamos estas 10 palabras, vivirlas nosotros, para ayudar a avivar la fe en la gente. Entonces esto empieza con la letra A. Mejor dicho, leo las 10 palabras y luego hacemos una pequeña reflexión sobre cada una de ellas. ¿Cuáles son estas palabras? Autoridad. Habla con autoridad, no como los escribas. B. Bondad. Pasó haciendo el bien, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Con la C. Coherencia. Coherencia. Lo que predica, lo vive. No se achica ante las grandes autoridades. Las amenazas no le hacen cambiar el discurso. La D, desinterés. No está detrás, San Pablo decía, no vamos detrás de los bienes. No queremos vuestros bienes, sino a vosotros. E, elocuencia. Nadie ha hablado como él, dicen los guardias del templo. F, fortaleza. De tantas maneras lo muestra, tanto en la labor de servicio a sus hermanos, ya se trate de curaciones o exorcismos o predicación, como especialmente al final de su vida, en el terrible padecer de la cruz. Con la G, la gloria que brilla en él, especialmente en la transfiguración. Gloria de la cual nos habla implícitamente San Lucas en el capítulo 6. De él salía una fuerza que iba curando a la gente. Con la H, la humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde. Con la I, la independencia. No está plegado a los poderes de este mundo. Cuando fueron a asustarlo, Herodes te busca para matarte, la respuesta de Cristo es prácticamente arrogante. Vayan y díganle a ese zorro, hoy y mañana trabajo, pasado mañana llego a mi final. No eres tú quien determina lo que yo tengo que hacer, Herodes. Independencia. Y con la J,
la justicia. Entonces, esas 10 palabras hablan mucho de cómo Cristo es una persona absolutamente fascinante, es una persona absolutamente admirable y es una persona que despierta en nosotros el más puro amor y la más intensa fe. Repito la lista solo leyendo las palabras, desde la A hasta la J: autoridad, bondad, coherencia, desinterés, elocuencia, fortaleza, gloria, humildad, independencia y justicia. Bueno, hagamos un breve comentario de cada una, tratando de encontrar qué había en Cristo y luego tratando de ver qué significa eso para nuestra vida como sacerdotes. ¿Cuál es la raíz de la autoridad de Cristo? La gente hablaba de eso, ¿no? Habla con exusía, una palabra que tiene que ver también con el poder. Habla con poder, habla con fuerza, habla con autoridad. ¿Qué quiere decir esa expresión? Creo que lo entendemos bien por comparación que hace la misma gente con lo que sucede con los escribas y fariseos. Bueno, eran los escribas sobre todo, los maestros de la ley. Pero ¿qué pasaba con los escribas? Que los escribas habían formado club, por decirlo de una manera graciosa. Es decir, los escribas se la pasaban citándose los unos a los otros. Eran eruditos, pero no eran sabios. Yo creo que eso resume el problema de ellos. Eruditos, mucha palabra, muchas fuentes, mucho conocimiento, pero no eran sabios. Hablando de la sabiduría, en el capítulo 1 del libro 1 de la Suma contra Gentiles, dice Santo Tomás de Aquino: lo propio de la persona sabia es poder explicar las cosas por sus primeras raíces y principios. Eso es lo propio de la persona sabia. Entonces, estos escribas no eran sabios, tenían una acumulación de opiniones, no tenían una colección de verdades, sino una acumulación de opiniones. Tristemente eso está pasando también en la iglesia, y eso demuestra por qué perdemos autoridad. Voy a confesarme con un sacerdote y prácticamente me manda al infierno. Voy a confesarme con otro, eso es normal, cosas de la edad, no le ponga problema a eso, no canse con eso, no esté confesando tanto. ¿Cada cuánto se confiesa? Por ahí cada 15 días, no, usted no tiene necesidad de eso, no, déle espacio a otras personas. Entonces fíjate, ahí la iglesia pierde autoridad. ¿Se puede dar la comunión a los divorciados vueltos a casar? Algunos interpretan Amoris Laetitia en esa dirección. Sí se puede, es una expresión de misericordia, pues hay que hacer un discernimiento, hay que ver qué tipo de unión tienen, pero sí se puede. Otro, en cambio, dice: el evangelio no ha cambiado. El evangelio dice claramente: el que se casa con una mujer separada está cometiendo adulterio. Eso sigue siendo válido. En este momento no voy a entrar en esa discusión, aunque ustedes pueden imaginarse cuál es mi postura personal, sino lo que quiero destacar es el daño que está sufriendo la iglesia por ese hecho de que cada uno tiene algo distinto que decir. Cada uno tiene una opinión distinta. Eso está haciendo daño. Ahí perdemos autoridad. Lo mismo sucede en proporción menor, pero también sucede con los planes pastorales. Hay planes pastorales muy bellos en los cuales se trabaja ante todo el tema de la conversión. Hay otros planes pastorales en los que la conversión es como el paso 25 por allá, porque primero hay que trabajar en una gran cantidad de virtudes humanas, de solidaridad y de justicia y de no sé cuántas cosas. Entonces, esa falta de consistencia, esa falta de verdadera unidad en la verdad, eso le hace muchísimo daño a la iglesia.
Entonces ahí tenemos la raíz de la autoridad. La raíz de la autoridad de Cristo, ¿cuál es? Pues la raíz de la autoridad de Cristo es que Él no es una colección de opiniones. Una vez fueron unos estudiantes de secundaria a mi convento de Santo Domingo en Bogotá. Los mandaron de no sé qué colegio y traían una sola pregunta: ¿hoy se puede seguir hablando del alma o no? Esa era la única pregunta. Era un trabajo de filosofía. Para tristeza mía y vergüenza de la orden de predicadores en Colombia, estos muchachos o niñas de colegio entrevistaron a varios frailes. Creo que entrevistaron como 4 o 5 frailes y obtuvieron 8 o 10 respuestas distintas. Así es como nosotros perdemos autoridad. O sea que es necesario, sobre todo desde la formación del seminario, es necesario cultivar la idea de que la formación no es para acumular opiniones. No es para acumular opiniones. Que esto dijeron tales, que los tradicionalistas dicen esto, los progresistas dicen esto, los de la liberación dicen esto y los lefebristas siguen diciendo esto. La formación no es para coleccionar opiniones. Con lo mejor del talento que Dios nos haya dado y con profundo amor a la iglesia, necesitamos cultivar en nuestros estudiantes y en nosotros mismos la búsqueda más completa, la más perfecta que alcancemos de lo que es cierto y verdadero. Recuerde usted que lo que es verdadero, así lo niegue todo el mundo, y lo que es falso, así todo el mundo diga que es cierto. Una mentira sigue siendo mentira, así la repita el mundo entero. Ese tipo de ideas hay que inculcarlas desde las primeras etapas en la formación sacerdotal y también las necesitamos nosotros. Hermanos, el problema de la verdad no es un problema abstracto y puramente filosófico, como lo mostró claramente, incluso con el sufrimiento de su vida, el Papa Pablo VI. El problema de la verdad toca todas las áreas de la vida humana, como se demuestra fácilmente si uno hace la pregunta apropiada. Por ejemplo, pensemos esto: ¿cuál es la verdad de la vida digital de las personas? ¿Cuál es la verdad? Cuando le empezaba a surgir todo este boom de la vida digital y las redes sociales, le comentaban a Benedicto, al Papa Benedicto, pues sobre ese fenómeno, y entonces él decía: mi única preocupación es que la gente tiene una vida que es la vida digital y otra vida que es la vida real. Pero el problema está en que si son distintas, un día tú tienes que matar una de las dos. Y hay suicidios. La youtuber, una de las youtubers, una española muy famosa con millones de seguidores, que siempre hacía unos programas o unos clips o unos videos llenos de alegría, sonrisa, como quien dice: lo estoy pasando de maravilla, hoy desde Turquía, bueno, ahora me encuentro aquí en el norte de Finlandia, en las estepas de África. O sea, viajaba, hacía mucho dinero, porque con YouTube se puede hacer dinero también. Se ha suicidado. La reina de belleza de Inglaterra, del Reino Unido, del año 2009, que tenía una de esas colecciones, uno de esos perfiles de Instagram, con millones y millones de seguidores. Uno se esfuerza por tratar de servir, y ay, Dios mío, qué difícil que es conseguir seguidores, pues para lo que es uno. Estas mujeres con sus cuerpazos deslumbrantes y con sus lugares maravillosos, obviamente tienen mucho más que ofrecer. Bueno, pues esta mujer con sus millones de seguidores publicó un mensaje en Instagram en el que decía, bueno, aquí un poco deprimida, fue lo último que publicó, lo penúltimo. Días después se suicida. O sea, el tema de la verdad tiene que ver con todo eso. ¿Cuántos de los amigos? Esto es interesante para su trabajo con los jóvenes. Es interesante que usted ayude con cariño, claro, con cariño. Pero hay que ayudarles a los jóvenes a que se cuestionen. ¿Cuántos de los amigos que se supone que usted tiene son amigos?
¿Cuántas de las personas que usted tiene, con las que usted chatea, son realmente amigos? Las pocas veces que he hecho preguntas a personas muy jóvenes, por ejemplo, mi sobrina tiene 19 años y obviamente es completamente digital. Y entonces le pregunto, bueno, ¿y tú sientes amigas a esas personas? No, pero chatean todo el día. Entonces, fíjate, el tema de la verdad toca eso. El tema de la verdad toca, por ejemplo, la verdad del cuerpo humano, la verdad del amor, la verdad de la sexualidad humana. San Juan Pablo II, a partir de 1979, me parece que fue, creo que no había pasado un año de su elección como Papa, San Juan Pablo II empezó a publicar una serie de catequesis que son conocidas hoy como teología del cuerpo. Y básicamente lo que enseña este Papa, este gran Papa, es que el cuerpo también tiene su verdad y el sexo también tiene su verdad. Entonces uno se da cuenta de eso, por ejemplo, en el casos pues así muy sobresalientes en la pornografía, en la prostitución. Es algo así como, seamos esposos por unas horas, pero después no somos nada. O sea, yo te voy a tratar como yo trataría a mi esposa, pero tú no eres mi esposa ni yo soy tu esposo. Eso es mentira. Entonces la verdad toca todas las realidades. La verdad toca la política, la verdad toca la economía, la verdad toca la familia. Bueno, entonces eso en cuanto a la palabra autoridad. La autoridad tiene que ver con que no seamos coleccionistas de opiniones, sino que realmente vayamos hablando sobre la verdad de las cosas. ¿Cuál es la verdad de un te quiero? ¿Cuál es la verdad de un amigo? ¿Cuál es la verdad de un político? ¿Cuál es la verdad de un cargo público? ¿Cuál es la verdad de una vida sacerdotal? La segunda palabra, la bondad, es absolutamente indispensable. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, encontramos una exclamación de la multitud cuando Cristo logra la curación de un hombre sordo y mudo. Todo lo ha hecho bien. Mira, el Evangelio no puede ser Evangelio sin bondad. El Evangelio no puede llegar a ser buena noticia sin bondad. Es necesario que la bondad aparezca. Es necesario que la bondad se realice. Sin la bondad no puede haber buena noticia. Y esto es importante porque muchas veces en la multitud de nuestros compromisos estamos cumpliendo con distintas cosas, pero ¿cuáles son las horas del día? ¿Cuáles son los momentos del año donde esa bondad aparece? La bondad de Cristo se derrama profusamente, especialmente sobre los más lastimados. Nos dice el evangelista San Marcos en el capítulo 2, en Cafarnaún toda la población se agolpaba a la puerta. Ahí estaba la gente como pidiendo, salpícame. Tú que eres océano de bondad, salpícame. Tú que eres pan bueno del cielo, dame una migaja. La bondad trae credibilidad. Pero la bondad obviamente unida a todo lo otro. La C es la coherencia. Esto impacta muchísimo. Podemos decir que es la piedra de toque de toda la credibilidad. La coherencia es la que hace que una persona pueda llegar a decir, ese me convence, o ese otro no me convence. El convencimiento solo llega por la coherencia. Un filósofo estoico, Séneca, tenía una frase muy interesante, refiriéndose a los criterios de su propio comportamiento. Él no era cristiano, por supuesto. Refiriéndose a su propio comportamiento, él decía, yo vivo como en público. Es decir, no hay diferencia entre lo público y lo privado. Mi comportamiento no depende de que me miren o no me miren. Vivo como en público, es la frase de Séneca. Hay personas que uno admira de lejos y luego las empieza a conocer de cerca y ya la admiración se acaba.
Pero también sucede lo contrario. Hay personas que uno ve de lejos y le pueden parecer admirables, y solo cuando uno se acerca se da cuenta toda la cuota de sacrificio que tiene ese estar cerca. Marcos capítulo 3 nos dice que cuando Jesús llamó a los 12, les llamó por esta razón: para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Es inevitable relacionar las dos cosas: para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Si uno relaciona esas dos expresiones, tiene que llegar a la conclusión de que el contenido de la predicación va a ser lo que aprenden estando con Él. Es decir, Él enseña con su vida. La coherencia consiste en eso. Después del púlpito, después de la reunión, después del retiro, después de la convivencia, después de atender a aquella persona, ¿cómo soy yo? ¿Qué conversaciones hay? La coherencia de Cristo se muestra especialmente en la cruz. Y yo creo que pocas frases impactan tanto con respecto a esta virtud como aquella oración que hace por sus verdugos: perdónalos porque no saben lo que hacen. El desinterés. Ya hemos citado la frase de San Pablo: no queremos vuestras cosas sino a vosotros. Apenas aparece un interés, se pierde toda credibilidad. Esto vale en todos los órdenes. Una chica de un grupo de oración estaba empezando un noviazgo con un muchacho del mismo grupo. Yo conocía esa pequeña historia y en un momento dado hablo con ella y le pregunto, pues, ¿cómo va el noviazgo? Entonces me responde: no, ya no va. Su cara muestra disgusto. ¿Por qué? ¿Por qué no va? ¿Qué ha pasado? Pues muy romántico y muy poeta el hombre, me dice. Pero lo que quería era cama, padre. Cuando aparece el interés, cuando se ve qué es lo que realmente quiere la persona, aparece la verdad de la persona. Esto es lo que realmente quiere. Entonces aquella chica tuvo esa experiencia. Un muchacho piadoso, con unas oraciones lindísimas, eso se derretía ante el Santísimo, porque les repito, era un muchacho de grupo de oración, en un trato caballeroso, respetuoso, cariñoso, romántico, pero finalmente había un propósito. El desinterés hay que relacionarlo con una virtud de la que hoy se predica muy poco: la mansedumbre. Es una virtud a la que le he gastado algún tiempo estudiándola, porque siempre me llamó la atención que Jesús le diera tanta importancia a esa virtud cuando dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo que he podido aprender de la mansedumbre, viendo algunos escritos de los padres de la iglesia, es que la mansedumbre es aquello que inspira a la persona, de la cual tengo una certeza: no me va a hacer daño, no se va a aprovechar de mí. Lo contrario de la persona mansa es la persona predadora. Un animal predador es el que espera, acecha y se lanza. La mansedumbre es virtud preciosa de aquellos que sabemos que no nos van a hacer daño. La mansedumbre está unida a muchas otras virtudes, pero singularmente está unida a una especie de ternura y de pureza. Es muy hermoso cuando las personas saben que pueden ser nuestros amigos, ser nuestras amigas, sin el menor temor, sin el menor temor. En una misión en Boyacá, tuve una experiencia dolorosa. Esto fue por allá en mis años de estudiante. Resulta que en esa misión, por los lados de Villa de Leyva, nos tocaba hospedarnos, como es muy frecuente, en distintas casas.
gente muy humilde. Bueno, en la casa en la que yo me quedé, la señora de la casa se desahoga conmigo y me dice: padre, le voy a ser sincero, yo no era padre, yo era estudiante de teología, pero la gente le dice a uno así: padre, le voy a ser sincera, yo sí lo pensé mucho para recibir otro misionero aquí. Porque organizaron otra misión, yo ni pregunté quién era el que lo había organizado. Organizaron otra misión. Oiga, y el tal misionerito sonsacándome a la Clarita, a una de las hijas de ella, que por supuesto el nombre es cambiado. Sonsacándome a la Clarita, padre. ¿Cómo hago yo para recibir otro misionero aquí? Entonces, dése cuenta. Eso es lo contrario de la mansedumbre. Cuando la gente se da cuenta de que hay un peligro, significa me toca defenderme. Entonces esta señora sentía: yo quiero ayudar a la iglesia, pero me toca defenderme. Me toca defenderme porque son unos abusivos. Entonces, ¿qué es la mansedumbre? La mansedumbre es algo precioso, porque es la certeza que se le da a una persona, no importa la edad ni el sexo, es la certeza que se le da. No tienes que defenderte. Es de las cosas más hermosas del corazón de Jesús. No tengo que defenderme. No me va a utilizar, no va a abusar de mí, no me va a hacer daño. No tiene otra agenda. Lo que le daba rabia a esa señora, que para mí es una verdadera heroína, porque recibir misioneros después de la mala experiencia que tuvo, pues imagínense. Pero era tanto su amor a la iglesia. Eso es lo que a mí me duele, el maltrato que a veces uno le comete al pueblo. Era tanto su amor a la iglesia que cuando volvieron a pedir misioneros unos años después, ella vuelve y se ofrece. Entonces la mansedumbre es algo que irradia de la mirada, del trato, y que infunde la certeza: este no se va a aprovechar, este no va a hacer daño, este no tiene otra agenda, este no tiene trastienda, la palabrita aquella, este no tiene trastienda, no tiene otra agenda. Entonces ahí está el tema del desinterés. La elocuencia es la letra E. Llevamos autoridad, bondad, coherencia, desinterés, elocuencia. Dicen los policías del templo de Jerusalén cuando fueron a atrapar a Cristo: nadie ha hablado como él. Uno de mis profesores, que murió tempranamente, uno de mis formadores en la época de mi teología, tenía una frase muy bonita. Él decía: hablemos de Cristo como si hubiéramos desayunado con Él esta mañana. Es la proximidad al fuego lo que le da calor a la predicación. Santo Tomás de Aquino tiene otra frase muy bonita refiriéndose a la predicación que convierte. Decía él que claro, la predicación tiene que ser luz, pero antes de iluminar tiene que arder. La verdadera elocuencia no es una simple estrategia, ni de anécdotas, ni de manejo de la voz. Esas cosas, llamémoslas físicas, técnicas, también son importantes. No cabe duda de que una voz desagradable supone una especie de penitencia para el auditorio. Sí, hay que tratar de mejorar la voz, hay que mejorar bien el sistema de sonido. Todas esas cosas son verdad. Pero la verdadera elocuencia proviene de esa proximidad al fuego. Uno de los grandes predicadores que tuvimos los dominicos en el siglo XVI fue un hombre del sur de España, conocido como Luis de Granada, precisamente de esa ciudad, Granada. Fray Luis de Granada es un hombre elocuente en lo que escribía y parece que era muy, muy elocuente en su palabra hablada. Poco a poco la fama de predicador de él hizo que la gente acudiera en buen número donde se sabía que él iba a predicar.
usualmente en el convento de los dominicos. Esta anécdota es tan bella porque un día fue de Semana Santa, llega el Viernes Santo y tenemos la acción litúrgica de la Pasión del Señor. La iglesia a rebosar, todo el mundo pendiente de qué va a decir el gran predicador en semejante ocasión. Se proclama la pasión de nuestro Señor Jesucristo, sube al púlpito Luis de Granada. Silencio en ese templo enorme. Trata de hablar y no puede. Trata de hablar y rompe en llanto. El eco de su sollozo se escucha hasta la puerta exterior del templo. Finalmente se da por vencido y el mejor predicador del sur de España se baja del púlpito sin haber podido decir ni una sola palabra. Los que vivieron ese acontecimiento son unánimes en decir el mejor sermón. Hay que arder, la elocuencia está en eso. Y por eso es muy importante tener nosotros mismos una experiencia fresca. Hablando del sacramento de la confesión en los sacerdotes, decía San Juan Pablo II, es necesario que practiquéis vosotros lo que vais a enseñar a otros. Y si queréis convencerlos de que se acerquen al manantial de la misericordia, que sea fresca esa agua de bondad en vuestros corazones. El que se siente perdonado, el que se siente amado hasta el extremo, ese tiene una noticia que contar. El capítulo 1 de San Juan dice algo hermosísimo de Cristo. A Dios Padre nadie lo ha visto jamás. El Hijo nos lo ha contado. Es interesante el texto griego, no me acuerdo el verbo exacto, es algo así como exegeseo o exegeso, es el verbo que significa exégesis. Es decir, Cristo le ha hecho la exégesis al Padre, es lo que traduciría un poco literalmente aquello. Por favor, no aplicarlo al leccionario de Colombia. Entonces, Cristo le ha hecho la exégesis al Padre. Y un predicador, la elocuencia de un sacerdote es eso. Fíjate lo que dice la primera carta de Juan en sus primeros 4 versículos. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, porque la vida se ha manifestado, eso os lo venimos a contar. Para que estéis en comunión con nosotros y para que nuestra alegría sea completa. Para que nuestra alegría sea completa. Eso debe cumplirse también en el sacerdote. La alegría perfecta del sacerdote es lo mismo que yo he vivido, veo que lo está viviendo mi pueblo. Lo mismo que me ha enamorado, ya tiene enamorada esta parroquia. Esa es la alegría del sacerdote. Y esa es la verdadera elocuencia. La fortaleza del Señor aparece en Marcos capítulo 14. Dice Cristo a sus apóstoles con un realismo que nos da escalofrío: todos me van a abandonar, pero no estoy solo, el Padre está conmigo. ¿En dónde se logra la fortaleza del sacerdote? Pues físicamente, consígase unas pesas y haga unas rutinas. Eso físicamente. Pero espiritualmente la fortaleza no se adquiere sin amplios, sin prolongados ejercicios de soledad. Sobre la soledad de Cristo vamos a comentar, si Dios quiere, el día de mañana. La soledad es indispensable. Y la victoria que no se ha logrado en la soledad, no se logra en la multitud. Moisés, en la soledad, ayuno y penitencia del monte,
encuentra una luz, encuentra una vida y encuentra una fuerza. Y con la sola fuerza de esa contemplación en el monte, es capaz de enfrentarse a todo el pueblo. Nota de la redacción: Moisés no tenía escoltas, no había policía, no había ejército y no había declaración de los derechos humanos. Moisés baja de la montaña y ve a la gente adorando el becerro de oro, incluyendo su hermano Aarón. Y Moisés se enfrenta a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque ha conquistado la fortaleza en la soledad. Entrevistaban a un obispo de rito bizantino, católico bizantino, de aquellos que se llaman greco-católicos. Los greco-católicos son de las tradiciones en comunión con el Papa, de las pocas tradiciones en comunión con el Papa que tienen sacerdotes casados, o sea, hombres casados que son ordenados. Entonces a este obispo le hacían una entrevista sobre ese tema de los sacerdotes casados, que como sabemos es algo que resurge una y otra vez. Yo he leído un par de declaraciones de este obispo y él decía: no lo recomiendo. La movilidad de los sacerdotes es casi imposible. Es casi imposible la movilidad de los sacerdotes. Porque esa diócesis tiene un obispo, pero tiene, 50, 60 esposas de sacerdotes. Y cualquier plan pastoral tiene que funcionar al ritmo de ellas. Porque usted va a mover al sacerdote y entonces usted se imagina el diálogo, ¿no? Llega el padre allá a la casa: mi hijita, me trasladaron. ¿Me trasladaron o nos trasladaron? Nos trasladaron, mi hijita, mira que tenemos que ir, es un barrio subnormal, es una invasión, hay mucha necesidad ahí, tú vieras, es que la gente están viviendo como animalitos, amor mío, están viviendo como animalitos. Pues yo no quiero que mis hijos se vuelvan animalitos. Es que la gente cuando habla de estos temas habla con una superficialidad, a mí me asombra. Pero lo más interesante de las declaraciones del obispo no era el tema de los traslados ya con el sacerdote ordenado. Decía él: es muy difícil la formación sacerdotal de un hombre casado. Y la razón principal es la falta de soledad. Porque el alma se acrisola en la soledad. En la soledad es donde salen todos los demonios. En la soledad es donde la persona se tuerce o se endereza. Los griegos decían: si eres capaz del desierto, o eres un dios o eres un demonio. Y la verdad es esa: la soledad o nos hace santos o nos empeora hasta volvernos casi demonios. Pero la soledad es la única que da verdadera fortaleza. Y Jesús una y otra vez busca la soledad. Repito, sobre eso y la oración hablaremos después. La gloria de Cristo, la letra G, se manifiesta en la transfiguración. Pero desde el comienzo del sacerdocio, desde el puro comienzo del sacerdocio, en el capítulo 28 del Éxodo, usted se da cuenta que lo primero que le dice Dios a Moisés es que Aarón y sus hijos, en ese momento Aarón tenía 4 hijos, Aarón y sus 4 hijos, los varones obviamente, tenían que ser gloriosos, vístelos de gloria, tenían que ser gloriosos, porque tenían que manifestar la majestad, la hermosura que trasciende toda belleza en esta tierra. Así que la conclusión es que el sacerdote debe ser glorioso.
¿Y qué es eso de ser glorioso? Pues yo no sé describirlo. Yo solo recuerdo lo que dijo el que fue jefe de la guardia del Papa Pablo VI cuando vino en 1968. Decía este jefe de guardia que tuvo que tratar con él en la nunciatura con motivo de ese viaje, decía: yo no sé qué tiene ese hombre, pero es impresionante, uno se siente como, él decía en su lenguaje, ¿no? Uno se siente como chiquito delante de él. Y no es que este fuera presuntuoso ni nada de eso, es que hay un porte. Y mire que eso no es pequeño. No sé si lo hemos comentado en otra oportunidad. Fíjese que los budistas recuerdan en sus fuentes que lo que más les llamaba la atención de Siddhartha Gautama era el porte de él. No es algo artificial, no es algo artificial. Es tal vez la conciencia del misterio y de la vocación que se lleva por dentro. La humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En el mundo de la arrogancia, Jesucristo manifiesta esta preciosa humildad. Hermanos, hemos dicho antes que no puede haber evangelio si no hay bondad. No puede haber buena noticia sin bondad. Pero no se puede comunicar la buena noticia sin humildad. Lo que rompe la humildad rompe el puente con nuestro pueblo. Que seamos buenos es necesario, pero que seamos humildes, y esa será siempre una tarea, y no digamos que la hemos conseguido. Que seamos humildes es indispensable, porque solo la humildad tiende el puente. Solo la humildad hace posible que el mismo que es glorioso es cercano. El que es glorioso pero no es humilde termina siendo arrogante. El que es humilde pero carece de esa expresión de la gloria termina siendo chabacano. Y yo creo que la chabacanería y la arrogancia son dos tentaciones de nosotros los sacerdotes. O chabacanes, así medio vulgares, por ser humano, yo soy humano, yo también digo mis plevedades, usted es un triple hijo de tantas, se la solté. Entre la chabacanería y la arrogancia. Y resulta que la arrogancia hay que vencerla con la humildad, y la chabacanería con la conciencia de la vida gloriosa a la que hemos sido llamados. Jesús es independiente. Esto es tan necesario. Pues ya me oyeron la expresión y ahí la grabación lo está pasando, ¿no? Como la Asamblea Nacional allá en Francia lo primero que hace es pedirle juramento a los sacerdotes, tenerlos aquí en la mano. Y lo mismo han buscado otros en sus respectivos países. Ortega en Nicaragua, Chávez en Venezuela, Morales en Bolivia, siempre a tener al clero aquí cortico. La independencia es difícil, es muy difícil, pero la independencia es indispensable, porque la independencia es la única que puede dar esperanza al pueblo que vive siempre asustado por las amenazas de los poderosos. Nosotros dominicos recordamos con mucho afecto lo que sucedió allá en lo que hoy es República Dominicana, cuando empezaron los abusos contra los indígenas. Era superior de la comunidad dominicana un hombre llamado Pedro de Córdoba, pero el que dijo el sermón que fue preparado por todos fue Antonio de Montesinos. Se levantó Antonio de Montesinos el domingo 1 de Adviento de ese 1515, sería una cosa así. Estaba empezando la colonización española de estas tierras. Se levanta Antonio de Montesinos y le dice a los que estaban ahí, que eran en su inmensa mayoría españoles: ¿qué les han hecho a ustedes estas pobres gentes? Estos, esa es la palabra famosa, estos no son hombres. El valor y la independencia frente al poder de Antonio de Montesinos
calaron profundamente en un sacerdote de esa misma isla que se llamaba Bartolomé de las Casas. Ahí surgió la vocación de él. La parte más importante de la promoción vocacional no son las estrategias que se utilicen. La parte más importante de la promoción vocacional de la diócesis de Garzón está hoy aquí en este salón. La capacidad suya de manifestar la gloria de Dios por encima de los intereses de este mundo, sin agresiones gratuitas, porque es que a veces se confunde profetismo con vivir de mal genio. No, sin agresiones gratuitas, pero la capacidad de ser independiente de los poderes de este mundo, la libertad frente a los intereses de otros es indispensable. Y por esa misma línea va la justicia. Jesucristo manifiesta de un modo precioso el tamaño de la justicia. Pero sobre esto de la justicia también tendremos que hablar después, vamos a dejar ahí, porque la palabra justicia en la Biblia no es simplemente justicia distributiva. Justicia en esencia es ajustar la historia al querer y al plan de Dios. Bueno, hemos repasado esas palabras: autoridad, bondad, coherencia, desinterés, elocuencia, fortaleza, gloria, humildad, independencia, justicia. Cualidades que brillan esplendorosamente en Cristo y que de alguna manera la gente espera encontrar también en nosotros, sacerdotes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.